Bueno, dando las buenas noches a todos. Y bueno, este capítulo es la esencia la base en la cual se asienta la doctrina, ¿no? Y lo instituye como un lema el maestro Kardec, ¿no? Fuera de la caridad no hay salvación. Pero bueno, en términos de lo que vamos a revisar ahora, ¿qué cosa es salvarse, ¿no? Eh, en el mensaje que Jesús trata de hacer llegar a las personas. Recordemos que Jesús se dirigía porque normalmente estaba rodeado de gente muy sencilla, gente del pueblo, entonces tenía que hablar en palabras que ellos entendieran, ¿no? Y en esa época había pues lo que hasta ahora incluso en la Iglesia Católica, por ejemplo, nos habla del infierno, nos habla del cielo, ¿no? Y la salvación es irse al cielo y no caer en el infierno, ¿no? Con todo el temor que nos habían sembrado, que es el infierno es un lugar eterno y de sufrimiento, ¿no? Y fuegos y cosas, ¿no? Entonces, él hace ahí una alegoría, pero para esclarecer el tema, ¿no? Y muy interesante lo que nos dice. Y esclarece el tema que a veces las religiones nos imponen, como son los ritos, ¿no? Los ritos, las formas, más que el fondo, ¿no? En algunas oportunidades uno tiene que interactuar muchas veces con personas de nuestro entorno que son católicos, por decir, ¿no? Y en la iglesia, en la misa, cuando he tenido la oportunidad de ir para acompañar a alguien, un familiar que es católico, entonces, bueno, vamos, acompañamos, pero muchas veces nos encontramos con mensajes extraños de los sacerdotes, ¿no? Mensajes que en vez de acercar a la gente a la espiritualidad, la aleja, ¿no? Porque se preocupan mucho de las formas, ¿no? De las formas, que si llegaron temprano, que no hagan bulla, qué sé yo, que se sepan las letras de las canciones, etcétera, ¿no? Entonces el mensaje no es ese, ¿no? El mensaje es transmitir las enseñanzas del Maestro Jesús, ¿no? Traer esa reflexión que todos debemos hacer para transformar nuestras vidas. Doy gracias a Dios que la doctrina espírita llegó a mi vida y también supongo que ustedes están contentos de haber llegado a ella, pero después de la etapa del conocimiento y del entendimiento, viene la etapa de eh, llevar a la práctica, interiorizar y llevar a la práctica todas las verdades y las enseñanzas del Maestro Jesús, ¿no? Pero ¿qué nos impide practicarlas? Como bien dice acá, detrás de todos los retrasos morales y espirituales del hombre, siempre está el egoísmo y el orgullo, que nos anclan a seguir subiendo en esta escala de desarrollo, ¿no? Entonces, entender eso, que tenemos que liberarnos del egoísmo y el orgullo. Pero para eso tenemos que autoanalizarnos para ver cuáles son nuestros errores y en qué momento aparece el orgullo y el egoísmo, para poderlo detectar y eliminar, ¿no? Ese es el objetivo. Pero si yo no me veo a mí y comienzo solamente a criticar a los demás y a ver los errores de los demás, entonces nunca voy a progresar, ¿no? Tenemos esa obligación, ese llamado a juzgarnos, digamos, severamente, pero a nosotros mismos, no a los demás, ¿no? Este mensaje empieza muy, muy, muy bonito porque no te dice eh, que tienes que cumplir con formas, con saberte de memoria cosas, ni repetir versos, oraciones o plegarias, ¿no? Sino llevarlas a la práctica. Tal es así que este señor, el samaritano,
que inclusive se le veía como un hereje, pero tenía un corazón de oro, porque ayudó a esta persona que estaba en desgracia y se comportó mejor que los otros dos que supuestamente eran de conciencia despierta y espirituales, ¿no? Entonces, esos son lo que, como bien dijo Felipe, creo que lo comentó, los hechos, las acciones son las que van a marcar el desarrollo, no que te sepas de memoria este libro de los espíritus o el evangelio y que no lo practiques, ¿no? Entonces eso no tiene sentido, no tiene sentido, ¿no? Entonces, ¿y cómo es esa acción? Esa acción es a través del prójimo, ¿no? A través de los demás. Entonces tenemos que extrapolar eh, nuestro amor, digamos, nuestra compasión, nuestra caridad hacia el prójimo, ¿no? No, no es hacer lo contrario, ¿no? Ahora, para que quede claro el concepto de caridad, ¿no? Porque la mayoría de personas, cuando escuchan la palabra caridad, la asocian inmediatamente a ser un benefactor, ¿no? Sobre todo material, ¿no? O a lo que se llama en términos populares la limosna, ¿no? O sea, si alguien contribuye económicamente o materialmente con alguien que está necesitado, se cree que ya practicó la caridad y está muy bien, ¿no? Aunque después de dar su óbolo pueda convertirse en una persona nada santa, ¿no? Y libre de poder mejorarse, ¿no? Entonces eso no está bien, ¿no? El empeño debe ser integral. La caridad en esos términos de limosna es pues algo muy fácil, ¿no? Porque das, no te das tú, sino das algo, algo material, ¿no? Entonces la caridad es, ya lo hemos revisado en otra oportunidad, es perdón, ¿no? Es perdón de las ofensas, ¿no? Es ser bueno con todos, benevolencia para con todos y algo que no lo somos, en realidad porque nos encanta la crítica y el chisme, que es la indulgencia con las imperfecciones de los demás, ¿no? Entonces somos muy críticos, muy duros con los demás, no somos indulgentes y eso tenemos que aprender, ¿no? A ser indulgentes. Entonces, este mensaje nos llama a eso, ¿no? Nos llama a, y claramente lo dice acá, ¿no? Amar a Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, con tu mente, y también al prójimo como a ti mismo, ¿no? No te dice, tienes que cumplir tal o cual rito, tal o cual conducta, o costumbre, o no sé. Lo que te dice es que tienes que realizar tu transformación moral y servir a los demás, ayudar al prójimo, en todo sentido, ¿no? No solamente material, ¿no? Porque hay veces un abrazo, escuchar a alguien que quiere hablar, que tiene un problema, darle un consejo, un abrazo, o simplemente mirarlo para que él pueda, hablar contigo y contarte algo que le duele, ya estás haciendo caridad, ¿no? Entonces, miren todo el mensaje que hay acá tan grande, ¿no? Y nos dice algo muy, muy interesante. Nos dice que todas las enseñanzas de Jesús, toda la moral, se resume en dos cosas, caridad y humildad, ¿no? Ya hemos visto todo lo que implica la caridad. Y la humildad tiene que ir de la mano, porque es inconcebible que uno pueda pensar que existe caridad y orgullo, caridad y egoísmo, ¿no? Porque son contradictorias, entonces no tendría sentido, ¿no? Entonces, el que quiere ser caritativo tiene que empezar por ser humilde, ¿no? Olvidarse un poco de una palabra en el diccionario que muchos la utilizamos a cada rato, ¿no? Tratemos de hacer un ejercicio de no usarla, ¿no? La palabra yo, porque todo es yo, a mí me gusta, yo dije, yo fui, yo hice, ¿no? Nos gusta mucho esa palabra, pero tratemos de descartarla un poco de nuestro vocabulario. Entonces ahí veremos
que efectivamente la uso mucho y que debo tratar de usarla menos, ¿no? Para resaltar sobre todo las pocas cosas buenas que uno puede hacer, ¿no? Entonces, esta virtud, porque es una virtud, es la manifestación sublime del amor, viene a ser la caridad, ¿no? Que tiene su beneficio, porque si hacemos bien la tarea, nos va a llevar a, como promete acá el maestro, a una felicidad, ¿no? A un camino de la felicidad. Y creo que todos los seres humanos queremos ser felices, ¿no? Entonces, tratemos de practicar eso para alcanzar la felicidad en algún momento, ¿no? Empezando por momentos de felicidad, incluso acá en el planeta Tierra, ¿no? Sí, entonces eso nos marca un incentivo, un camino a seguir, ¿no? Y también acá nos habla de causa y efecto, ¿no? La felicidad para el justo, dice, para aquel que hizo la tarea, y la desdicha para aquel que no la hizo y practicó más que todo el egoísmo, ¿no? Entonces, causa y efecto, ¿no? No, nadie nos obliga, nadie nos pone una pistola en la cabeza para que seamos buenos, ¿no? Entonces ya depende de nosotros, es libre, libre albedrío de poder decidir nuestro futuro en base a nuestras acciones presentes, ¿no? Y es bonito sembrar un camino de flores por el cual caminaremos, ¿no? Y nosotros, bueno, escogeremos pues si queremos caminar sobre flores o sobre espinas, ya depende de nosotros, ¿no? Y las flores que tenemos que sembrar son las flores de la humildad, la dulzura, la benevolencia, la indulgencia, la justicia, el amor, la caridad, la compasión, la piedad, la misericordia y todas esas lindas virtudes que se empiezan con ser simplemente hábitos, hábitos buenos a los cuales nos acostumbramos y después se convierten en virtudes, ¿no? Ese es el camino, la lección práctica que el Divino Maestro nos enseña con este capítulo, ¿no? Y acuérdense, es la base fundamental, la caridad. Fuera de la caridad no hay salvación. Gracias.